Hola y saludos a todos. Bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de Ven Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos, así que puede ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Gracias a todos los que nos mandaron mensajes para asegurarse de que mi familia y yo estuviéramos bien. Debido a algunos cambios personales pero emocionantes en nuestras vidas, no pudimos hacer tiempo para publicar el podcast. Pero estamos de regreso y emocionados de terminar el estudio de este año con todos ustedes. Si están buscando un gran recurso para sus hijos, echen un vistazo a Ven Sígueme Primaria en YouTube. Es un recurso excepcional y de seguro que atraerá la atención de sus pequeños. En la Conferencia General de octubre de 2015, el elder D. Todd Christofferson dijo: en la iglesia no solamente aprendemos doctrina divina, sino que experimentamos la aplicación de ella. Como el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia nos ministramos unos a otros en la realidad de la vida cotidiana. Todos somos imperfectos, ofendemos y se nos ofende. A veces nos probamos unos a otros con nuestras propias idiosincrasias. En el cuerpo de Cristo debemos ir más allá de los conceptos y las palabras elevadas y tener una experiencia real y práctica al aprender a vivir juntos en amor. Fin de cita. En el episodio de esta semana, de Tercer Nefi capítulo 27 a Cuarto Nefi, vamos a analizar cómo podemos experimentar mejor la aplicación de la doctrina divina como miembros de la Iglesia de Cristo. Así que agarren sus escrituras y comencemos. Si les diría la siguiente lista de palabras: chivas, real, tomateros, yanquis, ¿qué evocan esas palabras en tu mente? Aunque por sí mismas las palabras parecen no tener una conexión, para algunos de nosotros probablemente estén asociadas con equipos deportivos. ¿Qué puede comunicar un nombre sobre una organización y las personas que la integran? Quizás zona geográfica o una ocupación de sus ciudadanos. Quizás también puede comunicar linaje u origen. El nombre de una organización puede decirnos mucho. Después de la visita de Jesucristo a los nefitas, sus 12 discípulos nefitas se unieron en ayuno y oración. Querían saber cuál debería ser el nombre de la iglesia. Mientras oraban, apareció el Salvador. Tercer Nefi, capítulo 27, versículos 5 a 7, nos da su respuesta. ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, lo haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. Fin de cita. Su iglesia no solo debe llevar su nombre porque es su iglesia, sino que su iglesia debe llevar su nombre como símbolo de que todos los que se unen a su iglesia están tomando sobre sí su nombre, el nombre de Cristo. Hemos hablado de lo que significa tomar sobre nosotros el nombre de Cristo en episodios anteriores, pero esta semana aprendí algo muy interesante. En una capacitación de liderazgo de 2015 sobre el día de reposo, el presidente Dallin H. Oaks enseñó qué significa el nombre de Cristo y ese convenio. El significado único más frecuente de las escrituras que se refieren al nombre del Señor parece significar la obra del Señor, su obra, su expiación, su misión. Todo el que hace convenio de que está dispuesto a tomar sobre sí el nombre de Cristo está diciendo:
manejaré mi parte de esa gran misión, y mi parte es lo que estoy llamado a hacer. Fin de cita. Cuando nos unimos a su iglesia a través del bautismo, nos comprometemos a tomar su nombre sobre nosotros porque es su iglesia. O en otras palabras, hacemos convenio de ayudar en la misión del Señor, trabajar en su viña, y renovamos ese convenio cada semana. Al saber eso, ¿cómo cambia eso la forma en que ves participar de la Santa Cena? ¿Cómo cambia eso la forma en que ves el nombre de la iglesia? Si el nombre del equipo deportivo nos puede decir mucho sobre el equipo y sus miembros, ¿qué nos dice el nombre de la iglesia acerca de nosotros, sus miembros? Algo para pensar esta semana. Espero que todos hayan disfrutado de la conferencia general tanto como yo. ¿Notaron que en la sesión del sábado por la mañana, el elder Quentin L. Cook usó las historias de la lectura de esta semana en su discurso? Él dijo: el registro histórico que leemos en Cuarto Nefi describe un pueblo donde no había envidias, contiendas, tumultos, mentiras, asesinatos ni lascivias de ninguna especie. Debido a esa rectitud, el registro declara que ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Con respecto a la unidad, en Cuarto Nefi se lee que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Fin de cita. ¿Cómo es que dos naciones que estaban constantemente en desacuerdo entre sí durante los últimos 204 capítulos de nuestro estudio, de repente resuelven 600 años de disputa en solo unos pocos capítulos? Creo que la respuesta se encuentra en Tercer Nefi, capítulo 28, versículo 23. Y ocurrió que así anduvieron entre todo el pueblo de Nefi, y predicaron el evangelio de Cristo a todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Y estos se convirtieron al Señor y se unieron a la iglesia de Cristo. Fin de cita. Tomen su lápiz o en la aplicación de la biblioteca, quiero que subrayan esa frase. Se convirtieron al Señor y se unieron a la iglesia, porque eso es un principio muy importante. A veces preguntamos a otros miembros, ¿cuándo te convertiste a la iglesia? O a veces incluso etiquetamos a nosotros mismos como conversos a la iglesia. Pero la verdad es que solo deberíamos convertirnos al Señor y luego unirnos a la iglesia. Todos conocemos personas que estaban más convertidas a la iglesia que al Señor. Las socialidades y las actividades son a lo que se aferran. El problema con este tipo de conversión es que en el momento en que alguien los ofende o cuando un cambio de política no está de acuerdo con sus puntos de vista sociales o políticos, es muy fácil que los que están más convertidos a la iglesia se alejan. Pero si nuestra conversión es al Señor, bueno, eso cambia todo. Cuando nos convertimos al Señor en lugar de solo a la iglesia y alguien nos ofende, optamos por ver a nuestro ofensor como el Señor lo ve, en lugar de enojarnos o desquitarnos. Cuando nos convertimos al Señor en lugar de solo la iglesia, y una política de la iglesia no se alinea con nuestro punto de vista, se nos recuerda que nuestros caminos no son los caminos del Señor, y nos evaluamos a nosotros mismos y nuestros motivos. A veces pensamos erróneamente que las personas se alejan de la iglesia porque no tienen un testimonio, pero el elder David A. Bednar enseñó: el testimonio es el comienzo y un prerequisito para una conversión continua. El testimonio es un punto de partida y no el destino final. Un testimonio firme es la base sobre la cual se establece la conversión. El testimonio por sí solo no es ni siquiera suficiente para protegernos en la tormenta de oscuridad y maldad en la que estamos viviendo en estos últimos días. El testimonio es importante y necesario, pero no suficiente para proporcionar la fortaleza espiritual y la protección que necesitamos.
Algunos miembros de la iglesia con testimonios han flaqueado y se han desviado. Su conocimiento espiritual y su cometido no estuvieron a la altura de los desafíos a los que se enfrentaron. El saber que el evangelio es verdadero es la esencia de un testimonio. El ser constantemente fieles al evangelio es la esencia de la conversión. Debemos saber que el evangelio es verdadero y ser fieles al evangelio. Fin de cita. Acabamos de hablar de convertirnos al Señor, pero ¿qué significa estar unidos con la iglesia? Podríamos tomarlo en el sentido de que nos convertimos en miembros de la iglesia, pero la palabra unidos parece significar más que simplemente convertirse en miembro. Al buscar la palabra unidos, encontré que también significa actuar en concierto o acuerdo. Sabiendo eso, la mejor escritura para ilustrar la unión con la iglesia es 4 Nefi capítulo 1 versículo 17. No había ladrones, ni asesinos, ni lamanitas, ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. Fin de cita. Ninguna especie de hitas. ¿Qué significa eso? El presidente Russell M. Nelson enseñó: cuando los nefitas eran realmente justos, evitaban emplear apodos que crearan división, y no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. 4 Nefi 1:15. No había lamanitas ni ninguna especie de hitas, sino que eran uno, hijos de Cristo y herederos del reino de Dios. 4 Nefi 1:17. Esa lección de la historia nos indica que también nosotros debemos eliminar de nuestro vocabulario personal los nombres que separen o dividan a las personas en grupos. Fin de cita. ¿Cuáles son algunos nombres, títulos o características que usamos para separarnos de los demás en lugar de unirnos? Estos prejuicios y segregaciones solo causan contención. Y el elder Marvin J. Ashton, quien fue apóstol de 1971 a 1994, dijo simplemente: no tenemos tiempo para la contención, solo tenemos tiempo para dedicarnos a la obra de nuestro Padre. Fin de cita. Es obvio que estamos viviendo en posiblemente el periodo de tiempo más polémico que cualquiera de nosotros haya vivido, ya sea social, política, económica e incluso religiosa. Continuando con el discurso de Elder Cook de esta última conferencia general, enseñó que estamos en un punto decisivo de nuestra historia. Lo hizo ilustrando un paralelo entre la gente de Cuarto Nefi y nosotros hoy en día. Él dijo: han pasado 200 años desde que el Padre y su Hijo se aparecieron por primera vez y comenzaron la restauración del Evangelio de Jesucristo en 1820. El relato de Cuarto Nefi en el Libro de Mormón incluye un periodo similar de 200 años después de que el Salvador se apareció y estableció su iglesia en la antigua América. Desafortunadamente, Cuarto Nefi describe luego un cambio drástico que comenzó en el año 201, cuando la iniquidad y la división destruyeron la rectitud y la unidad. En este punto decisivo, a los 200 años de historia de nuestra iglesia, comprometámonos como miembros de la iglesia del Señor a vivir con rectitud y estar unidos como nunca antes. Fin de cita. Gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Felices estudios y recuerda, eres uno de los favoritos de Dios.